Estamos grabando. Hoy tenemos muchísimas cosas en la mesa, más y están buenísimas. Estamos acá con Jesús Méndez, ¿se dice filetero? Se dice fileteador. Fileteador. Sí, pero de todos modos no está mal que la gente se apropie y le ponga su nombre. De hecho, lo quiero decir como corresponde, por las dudas. Las cosas a veces están buenísimas, pero ¿cuándo arrancó esta historia? Bueno, esto en mí comienza hace unos años, Sí, antes de la pandemia. Yo estudiaba Bellas Artes, hice la carrera en la Escuela Municipal Carlos Morel de Quilmes. Yo soy de zona sur. em, Bueno, y llegó un punto en el cual me había dado cuenta que quizás no era lo que estaba buscando. eh, Había hecho las prácticas y demás, y a mí lo que más me interesaba era pintar y de algún modo tenía el sueño como de vivir de la pintura. Y mientras estudiaba en Bellas Artes iba haciendo algún tipo de trabajo como quizás murales de escudos de fútbol. Después sí, me empezaron a pedir algunas letras en algunos comercios. Y, y bueno, llegó un punto en el cual me empezaron a pedir letras. Yo no tenía el conocimiento de las letras, pero tenía un poco de intuición y más o menos alguito salía. claro. Hasta que en un momento me pidieron si realizaba fileteado porteño, y yo le dije que sí, porque también me venía bien hacer el trabajo. Entonces ahí me puse a investigar un poco. No Fue tenía, medio demandado. sí, no tenía como tanto conocimiento. Sí, Y además lo que me pasaba, que a mucha gente le pasa, es que por ahí lo ve y no termina de, es muy llamativo y demás, pero no termina de profundizar o de comprenderlo del todo. sí. Sí, es algo que te atrapa visualmente. Entonces, bueno, me puse a investigar, lo hice, malísimo. eh, pero bueno, después me llamaron de otro local, les había gustado eso que publiqué, entonces me dijeron si me animaba a hacer unas letras y hacerle un poquito de filete, me dijeron. Así que, bueno, esos fueron un poco los inicios. Pero en Ah, principio vos pintabas. sí, sí, yo pintaba, pero bueno, arte de bastidor, ¿viste? Pintura de bastidor, que Sí, ¿qué estilo, más o es menos? otra cosa. Y ahí en Bellas Artes aprendí varias técnicas. eh, Estaba un poco rompiendo con lo figurativo, Sí. más que nada. Entonces experimentaba diferentes técnicas, técnicas mixtas, me gustaba un poco lo conceptual también. Eh, Todo siempre así, muy colorido. Más o menos, no, eso era más oscuro. Sí, Y yo decía, esto no se lo vendo a nadie. Y claro. por ahí buscaba algo, sí, sí, más introspectivo, por ahí más, eh, sí, sí, un poco más oscuro eran los colores. Sí, Eh, y bueno, y una vez me enteré que estaba la Asociación de Fileteadores, ahí en San Telmo. Bueno, una vez íbamos los lunes con unos amigos a un encuentro de poesía. Yo trabajaba en una empresa en Retiro y esa vez nos quedamos hasta el otro día. sí. Así que yo me fui caminando rápido porque tenía que llegar al laburo y pasé por la asociación. Dije, uy, mirá, acá hay filete porteño. Después volví a pasar con más tiempo. En eso me había comunicado con un artista del filete porteño y me recomendó y me dijo, mirá, venite a la asociación, que acá dan clases. Tengo mi maestro Marcelo Sainz. Entonces, bueno, llegué y me encontré con que había una asociación de fileteadores. eh, y ahí conocí al maestro José Espinosa y fue increíble porque yo venía de otro eh, ambiente de la pintura y en el Sí, filete encontré como algo muy familiar. De hecho, lo conocí a José Espinosa, que es José Espinosa, bueno, no le gusta mucho esa obra, pero es el autor de la tapa de disco Gardeliando de los Gardelitos. sí, No sé si lo sí, tenés. sí, sí. Bueno,
que eso había formado parte de mi infancia también. Y bueno, y ese día una persona, un maestro, un gran maestro muy humilde, se sentó al lado mío y me dijo, ¿y vos ya haces filete? No, la verdad que no, te veo cara conocida. Y yo lo veía como que lo conocía de algún otro lugar. Me Sí, dice, a ver, mostrame más o menos lo que estás haciendo. Y me corrigió un poco las letras, esto en realidad es así, 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 podés mejorarlo. Y me dice, bueno, quédate tranquilo que Marcelo Sainz es un buen profesor, te va a guiar. Así que empecé a tomar clases con Marcelo Sainz, tenía de compañera Silvia Dota, que es una referente también de mujeres fileteadoras. Así que bueno, ahí tuve mis inicios con ellos, sí. después ¿Es muy empecé a estudiar, estructurado? sí, después empecé a estudiar un poco con José Espinosa también. Y sí, lo que tiene, a diferencias de otras artes o expresiones artísticas, es que tiene una determinada estructura. Sí, Yo lo relaciono mucho con el tango, ¿viste? En el tango, por ejemplo, hay mucha técnica y algo que parece tan sencillo como caminar es una de sí, las cosas más complejas y que más estudian y que más años llevan poder lograr caminar como uno camina normalmente con un claro. otro, ¿no? Y el filete tiene eso, tiene una determinada técnica y una determinada estructura que si no la cumplís o no la estudiás, termina siendo como un filete más salvaje Sí, y requiere un estudio, es una disciplina que requiere práctica constante, mejoras, cada vez la idea es mejorar mejor los elementos que tiene, las letras, y es un arte también muy complejo y muy vasto porque combinan diferentes expresiones, como por ejemplo pueden aparecer retratos, sí. paisajes, eh, tipografías, letras y después ornamentos típicos. Dentro de eso hay todo un mundo de composición, de espacialidad, eh, de colores. Claro, eso justo te iba a preguntar, el tema de los colores, porque veo que como que tienen como su estridencia, pero se nota como antigua, ¿no? Por más que lo hayas hecho ayer, tiene Claro. esa estridencia que tiene esos colores como que te dejan mirándolo, pero a la vez como le da ese toque que calculo que eso es lo que tiene que dejar ese mensaje, como que es algo que viene de hace tiempo, me imagino. Sí, el filete, si bien dentro de las artes es bastante joven, nace a principios de 1900, es argentino, Sí, es autóctono de acá, de Buenos Aires y de Argentina. También habla mucho de nuestra identidad. Eh, a principios de 1900 se da una gran inmigración acá en Buenos Aires y nacen tres expresiones artísticas, el filete, el tango y el sainete. sí, Entonces nace en las orillas de Buenos Aires, ahí un poco al calor de las masas, y principalmente nace en los sí, carros que transportaban los alimentos de la ciudad, estaban los grandes mercados, y luego de ahí estaban las carrocerías, y uno de los oficios, nace como un oficio también, era el pintor de carros. claro, Y esto empieza con unas líneas muy simples y luego, bueno, al ser un arte popular también, eh, se va desarrollando y va tomando diferentes elementos y hay toda una construcción que también se da a partir de la sociedad, porque, por ejemplo, los carros, la gente que tenía los carros eh, pedía los trabajos por encargo. sí, Entonces, le pedían alguna frase, alguna palabra importante, porque estaban los diferentes tipos de carros, los claro, lecheros, el carnicero, el verdulero. Y luego, después pasa a los camiones, un poco más adelante a los colectivos. Bueno, esto es una partecita que te quiero contar, porque, por ejemplo, lo que estamos viendo acá, sí, si bien es una síntesis de sus orígenes, porque recién bueno, entre los 80 y 90, recién ahí pasa a la cartelería. sí,
nosotros tenemos dos grandes referentes, que es León Untroy y Carlos Carboni, que son como los máximos exponentes del filete. Y León Untroy trabajaba en la Feria de San Telmo y fue el primero que empezó a trabajar con la cartelería. Sí, Entonces, nada, antiguo a eso, primero nació en los carros, en los camiones, en los colectivos, y luego en esa época llega a diferentes superficies. En realidad sucede en 1970. Hay dos actores fundamentales que son artistas plásticos, se llama Esther Barugel, una escultora argentina, y Nicolás sí, Rubió, que de origen catalán, amantes del arte, llegan acá a Argentina, vivían acá en Argentina, y les llamaba la atención, bueno, principalmente la complejidad que tenía el filete, claro, y segundo, les llamaba la atención que acá no se le dé tanta importancia. Ellos eran, bueno, generalmente vivían en Europa, entonces se vuelven locos con el filete y deciden hacer una muestra de filete porteño en una galería de arte. Y es la primera vez que el filete porteño en 1970, el 14 de septiembre, el día del fileteador, sí, llega a una galería de arte. Entonces fue como, primero sorprendió a los fileteadores, que eran hombres grandes, por lo general, eh, que eran gente que laburaba en la fábrica, ¿viste? Como, claro. hasta algunos capaz que no sé si llegan a considerarse artistas. He acostumbrado a laburar con gente en la fábrica, ¿viste? Claro, era más como un empleo. Claro, Lo un veían como un oficio. trabajo, claro. Ellos cumplían un horario, entraban y tenían Tenían los laburos que determinados tenían que hacer y chau. carros o Se está volviendo loco colectivos. el mosquito. Anda un mosquito por ahí. Es lo verde. Y bueno, la muestra fue un éxito. Se logró también que la prensa le dé importancia. Sí, Y a partir de ahí el filete se empezó a mirar con otros ojos. Incluso hay una frase de Carboni que dice, me asombra que la gente se asombra por lo que antes no se asombraba. claro. Y lo que sucede acá en Argentina por ahí es que es tan cotidiano, lo ves en los colectivos, vas a Caminito, vas a San Telmo, y, y bueno, lo tienen tan cerca que no les parece como una novedad, quizás. Claro. En Oye, cambio, por ahí la gente de afuera le llama la atención porque es único en el mundo también. claro, claro, claro. Hoy en día no lo vemos mucho, capaz en los colectivos, pero todavía quedan algunos, creo que, ¿te acordás? No sé si viste seguramente, que los vidrios, los parasoles, le hacían el esgrafiado en vidrio Ah, con mira, el fileteo. claro, Que había muchos de esos también. sí, No con pintura, pero con el esgrafiado en vidrio que vos lo veías, por el mismo reflejo. tal cual. Sí, estos son ornamentos em, típicos que se veían en la ciudad. Sí, Originalmente los fileteadores se inspiraban en las fachadas, también en las rejas, en los trabajos de herrería. sí, Bueno, los carros también tenían buenos trabajos de herrería, o los camiones. Y, y bueno, ellos se inspiraban en, por ejemplo, en el Teatro Colón, en el Cervantes, claro. que hay mucho de este tipo de ornamentación, y se van tomando diferentes elementos. Lo que hay que destacar es que es un arte argentino, Sí, autóctono de acá, porque mucha gente dice, ¿y de dónde es el filete porteño? Y es el único arte popular, pictórico que hay argentino, es el filete. claro. Y por suerte este año se cumplieron 15 años, que es reconocido por la UNESCO como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Así que bueno, este año estuvimos de festejo. Sí, te vi ahí, ¿qué fue que pintaste el mate? Bueno, eso fue por el Día Nacional del Mate. Me Ah, convocaron para hacer un trabajo durante el evento y estuvo muy lindo, por suerte. Fue el mate más grande que pinté. La verdad que sí, era enorme. No sé bastante cuánto grande. medía, pero tamaño persona. Y sí, más o menos 150, un poco más alto, bastante Claro, grande. metí medio. Estuvo bueno. Ahora el martes lo tengo que terminar.
Ah, Y sí, porque lleva tiempo. ¿esa a dónde va? Y ese va a estar exhibido en el Museo del Mate. El Museo del Mate lo pusieron en... Y está en Avenida de Mayo y Piedras, más o menos. Claro, sí, 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 Sí. lo había visto. Así que estuvo lindo la eventualidad. Y bueno, lo que te comentaba, que algo muy característico, por ejemplo, que tiene el filete son las hojas de acanto. Sí, Por ejemplo, esta es una hoja de acanto y pertenece a las columnas Corinto de los griegos. ¿eh? Eh, bueno, también pertenece a otras culturas, pero es muy característico de ese tipo de ornamentación. Claro, Y lo que tiene esta hoja de acanto, que tiene un tipo de construcción que está relacionado con el número de oro, con la proporción áurea. sí, Por eso también es tan pregnante cuando uno mira un filete. Por ejemplo, bueno, acá se ve mejor. Y si no aprendes esto, la hoja se deforma y pierde el sentido, porque esto tiene la misma proporción y si nosotros continuamos este sentido, es sí, como si fuese el caparazón de un caracol. claro, Y este número de oro que lo tienen grandes obras de Da Vinci o Velázquez, es un tipo de construcción que hacen que el ojo humano centre su atención porque es un cálculo matemático. claro. Entonces, bueno, el filete tiene esto y lo hace tan atractivo por ahí. Y también es interesante aprenderse las formas, tiene una determinada armonía y está muy relacionado con la naturaleza también. Estuve Porque, viendo que cuando lo hacen, que como lo marcan, como lo, boceteándolo, ponerle, que es tipo como una escuadra, un ángulo de 90 y ahí tiran las rayas a diferentes ángulos para que pueda dar el giro. sí, puede ser. O cómo se plasma para que quede igual de ambos lados. Sí, en realidad podemos pensar que esto puede caber en un triángulo, Claro, ¿no? Podemos eh, realizar un círculo y luego esto va a caber en la punta del triángulo. sí, Entonces a partir de ahí podemos ir construyendo, porque todo parte de un círculo. De la mitad del círculo va a salir este tallo y luego va a ir a estas sí, hojas mayores. En realidad también esto es una construcción de la hoja de acanto que en realidad no es así, se estetizó de una manera particular en el filete sí, porque por lo general se ve de frente, frontal, y en el filete lo que se hace, se toma la mitad de la hoja, es una hoja que se abre así, se sí, toma la mitad y esta mitad se ve de esta manera, ¿no? sí, Entonces sí, se dobla la mitad, se ve de costado, de perfil, entonces representamos una hoja mayor y en realidad tendría dos menores, pero esta como está del otro lado no se ve. claro, Y esa forma se estetizó así acá y en otros lugares por ahí se utiliza de otra manera. sí. Vos lo boceteás cuando arrancás, cómo lo presentás o Sí, cómo arranca la obra. perdón, porque me lo habías preguntado y no te respondí. No pasa Mira, nada. por ejemplo, nosotros utilizamos lo que se llama espúlvero o plantilla. Ahí está. Y el trabajo, por ejemplo, para hacer este de Maradona que hice, Sí, primero se corta la chapa a medida, se utiliza por lo general el trabajo, y además tiene más perdurabilidad sobre la chapa. claro, Y sí, son sí, sí, trabajos que pueden ir al exterior, por ende también duran mucho en el tiempo. claro, Primero se corta la chapa a medida, después tomás la medida de la chapa en general y después de ahí son todos cálculos que se van haciendo. Le tenés que dar unos 2 centímetros aproximadamente para donde vas a realizar el diseño. Bueno, en caso de las letras, tenés que saber aprender de letras porque cada letra tiene su determinado espacio claro. Es y un Calitecno presentado. claro, una al lado de la otra funciona diferente. Para Sí, que quede armónico, tenés que hacerlo así. Por ejemplo, tenés que medir la mitad del ancho para hacer, por ejemplo, un dibujo simétrico como es claro, este. Y bueno, esto es una técnica de las más antiguas, se llama espúlvero o plantilla. Esto es una plantilla. sí, Yo hice el diseño en papel
y del otro lado Eso es lo que te iba a preguntar. le pasé tiza. Ahí está. Lo pones a contraluz, con una tiza le das tiza a toda la línea. Sí, Una vez que terminaste o sea, si haces un diseño muy complejo, después tenés que calcular que le vas a tener que pasar tiza a toda la línea. claro, claro, claro. Lleva un poco de tiempo. Y una vez que logras esto, apoyás en En este la chapa. diseño en la superficie a pintar, Sí, ya preparada, fondeada, y ahí volvés a remarcar todo el diseño con lápiz y acordarte donde ya marcaste. claro. Después despegás y te queda todo el diseño, la Eh, línea pasado en En tiza. tiza, claro. Ahí Y está. ahí empezás a darle la base, el color base. ¿Y la pintura, como la tiza, cómo se lleva? Bien, bien porque después le pasás un trapito con la mano y sale. Pero pintás sobre la tiza. Sí, en realidad se pinta dentro de la tiza, porque la tiza va a marcar el contorno del diseño. Vos vas a Ahí está. rellenar eso. Listo. Una vez que rellenaste, ahí depende del color de la superficie, le vas a tener que dar una mano o dos. Sí, eh, y después se le da sombras y luces. La sombra nosotros le llamamos chapán, sí. porque antiguamente venían las latas de barniz de Japón y decían Japan. Entonces, viste, como acá medio somos de ponerle sobrenombre a todo, Claro, claro. decían, che, pasame el Japan. En vez, como decía Japán, Sí, 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 sí. Japan. Entonces quedó Japan. Y está bueno porque nosotros pintamos sobre en tres dimensiones. Claro, Y la idea es lograr la tridimensión, tanto en las letras como en los ornamentos que tenga volumen. claro. Por eso el Japan, y además está buenísimo porque en otro tipo de pintura, si vos por ejemplo querés oscurecer un rojo, le vas a agregar un negro. Claro. Bueno, eh, el claroscuro, como se trabaja el claroscuro. Acá, por ejemplo, preparamos un chapán que se prepara con barniz, puede variar igual los colores, Sí, siempre en rojizos o azules, depende de lo que vas a pintar. Preparás un chapán y esa misma sombra se la aplicás a un ocre, a un rojo y le va a dar, o a diferentes colores, y le va a dar la sombra propia del color. sí. Así que es como mágico también. Claro, sí, sí. Lo ves y queda buenísimo. Lo que sí, te iba a preguntar, porque ponerle acá lo tenemos a Diego, ahí en el medio, pero si vos querés hacer, no sé, pues me imagino que debe tener un patrón, como que en el medio no puedes poner algo como hiperrealista y afuera ponerle todos los ornamentos, o sí, no sé cómo es eso. Y eso depende, Porque le pierdes esa como antigüedad, eso que te deja. sí, hay un tipo de construcción y de composición, depende de lo que vas a hacer Sí, también. Hay cosas que se van aprendiendo con el tiempo o que también los maestros obviamente te enseñan. Por ejemplo, si vas a hacer, bueno, no sé si voy a responder bien tu pregunta, pero por ejemplo, si voy a hacer un retrato, sí, el texto va a ser menor, porque lo más importante va a ser el retrato o la figura. En sí, cambio, si lo más importante es el texto, voy a realizar primero el texto y después la ornamentación. claro, Em, Como también esto tiene que ver con la publicidad desde sus inicios, porque en realidad los carros pintaban, por ejemplo, lo querían bonito porque vendían verdura o carne y demás, después los camiones lo mismo, eh, es un trabajo publicitario de alguna manera. claro, pero si hacemos así como te digo yo, como algo hiperrealista en el medio, como que pierde esa estética. Y depende, porque también lo podés enmarcar y, por ejemplo, acá adentro puede ir un rostro hiperrealista Sí, o de la técnica que vos quieras y luego el filete es lo que decora. sí, ¿Viste? Es una ornamentación que acompaña lo principal. Así que tranquilamente puede ir un rostro y luego filetearlo. claro, 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 El tema es, bueno, se puede combinar diferentes técnicas también. Esto es un poco específico y tradicional también, porque se utiliza, por ejemplo, ¿qué más eh, tenés ahí? tengo los pinceles, Veo tantas cosas que... tengo los pinceles que son pinceles muy particulares, que por suerte es una familia que realiza estos pinceles que se llama, son pinceles Carnevale, y la familia Carnevale desde 1940 los viene
realizando de manera artesanal de generación en generación y son pinceles para filetear o para hacer letras. Y Sí. son diferentes, son de pelo largo ¿Es y pelo tienen, pelo? es pelo de, adivina de qué es, Caballo. más o menos por ahí. A ver, Es de oreja de vaca, de buey. mira. Y aparte de esto sería como un liner grueso. Sí, sí, acá tengo un liner más finito. Claro, Con este se le dan los detalles de luces. sí. Es re ínfimo. Claro, mira que- Pero son de pelo largo y el pelo tiene unos 4 o 5 centímetros de largo. Y también es lo que nos da la posibilidad de lograr estas formas que son tan orgánicas. claro. Nosotros pintamos con el meñique y utilizamos el pincel y con eso logramos trazos largos y también tiene mucho movimiento, muchas curvas. Entonces le da una dinámica particular el uso del Claro. pincel. Sí, yo digo que pulso, porque yo veo muchos como que apoyan el meñique y bajan, pero debe tener un pulso y de Y todas maneras es un lleva laburo tiempo. bárbaro. Como te digo, viste, es una disciplina que tenés que pintar muy seguido porque si dejas de pintar se complica la Sí, como continuidad. todo. Es técnica, Sí, sí, mucha sí, sí, sí. técnica. Y también saber utilizar los pinceles porque, bueno, los que pintamos capaz que estamos acostumbrados a pintar con pincel de pelo corto y la Sí, información es más inmediata. claro, En cambio acá cargas el pincel y tenés que usar la punta. También es muy lindo cómo uno va estetizando la técnica y en cuanto el pincel circula mejor, es como muy sensual, logra mejores formas. claro, Es un arte de maniobrar el pincel y lograr ejercer una determinada presión en esta punta es particular porque la fuerza que ejerces es otra, es acá, no es tan claro, inmediata. claro, Y claro, eso claro. se ejercita. Y aparte llevarlo en todo el trazo. Sí, sí, o sea, a veces vamos rellenando, ¿no? Puedo hacer un trazo, después le pinto en general la forma, después la relleno. Mm. Pero la idea es cargar el pincel y que dure todo el trazo o Eso largarlo puede yo. variar, es cargar el pincel y tratar de lograr, sí, el mayor trazo posible, Claro. ¿no? Claro, pues después para encimar la línea, me imagino debe Sí, costar un y hoy poco. en día el trabajo es como un poco más fino. Al principio era un arte sobre ruedas y la idea era que se vea como iba a estar en movimiento, imagínate. Claro, que Atracción se a vea sangre claro, sí, sobre sí, sí, sí. empedrado, ¿viste? Se veía. Claro, En claro, claro. cambio, ahora que se ve más, bueno, ya abarca diferentes superficies, es como más sutil y más preciso lo que uno tiene que hacer. Claro. ¿Y vos qué sentís que se lleva una persona cuando se lleva una obra tuya? Y primero se está llevando un cacho de historia, se está llevando identidad, eh, y también se lleva algo único, irrepetible, porque lo que hacemos es no seriado. Sí, Yo, por ejemplo, o sea, lo que vendo mayormente es todo hecho a mano. y todos únicos. Sí, y trato de defender eso. Podría hacer copias, miles de copias y vender la copia, pero me gusta que la gente se lleve algo original porque también uno pone su energía y lo que se está llevando también es la energía de Claro, uno. Y bueno, a mí lo que me gusta es cuando entrego la obra, lo que va pasando después con eso, ¿no? Con alguien que la recibe, alguien que la pone en un determinado lugar, o obras que viajan. Yo trabajo en San Telmo, estoy los domingos ahí, sí. también trabajo los martes en una milonga y por lo general el turismo es el que más se lleva este arte. ¿En Y San bueno, Telmo en dónde estás? Por la gente que te quiera ir a ver. en San Telmo estoy en calle Defensa al 200. Sí, Estoy más o menos de 10 a 18 horas los domingos, todos los domingos. Y los martes estoy en una milonga que se llama Muy Martes, queda en un espacio que es La Paz Arriba, en Santa Fe y Callao. sí. Ahí suelo estar también los martes y exhibo ahí algunos trabajos, así que por ahí lo pueden encontrar y si no, bueno, en las redes sociales. ¿Cómo son tus redes? Jesús Méndez.filetes. Perfecto.
La verdad que, a ver, lo que haces está buenísimo, súper porteño, y aparte de ser súper porteño, también bailas tango. También bailo tango, así es. Y Sí. esa pasión, ¿cómo te surge a partir del filete? Sí, vos sabés que, bueno, yo estaba muy entusiasmado con el filete y empecé a tener buena onda con algunos colegas por Instagram. En un momento, bueno, fui a conocer a un grupo de muralistas que pintan filete porteño. Sí, Había pegado muy buena onda con ellos, me invitaron a un cumpleaños, quedamos como muy contentos de habernos conocido. Y aparte de hablar de maestro, vos con quién estudiaste, claro, y de hablar de la historia del filete. Por suerte tuvimos maestros que no. Esto se estudia con un maestro y también te van contando la historia claro. y no sé, José Espinosa fue uno de los últimos alumnos de León Untroy, que es el máximo exponente, y bueno, y aparte está la asociación y a veces hay reuniones y Sí. están como los máximos referentes, está buenísimo. Es una comunidad súper linda, muy amorosa. Em, bueno, y resulta que este, decidimos un grupo pequeño de reunirnos en Plaza Dorrego, en San Telmo. Sí, Bueno, pasamos el día y también nos empezamos a conocer. Fuimos a visitar a los maestros que están ahí en la feria, que hay muchos que están hace tiempo. Y bueno, después llegó la noche, fuimos a pizzería mi tío, nos tomamos unas birras, comimos una pizza y nos fuimos a la milonga que está a la noche los domingos ahí en Plaza Dorrego. Y bueno, estábamos tomando unas birras ahí mirando cómo bailaban y de repente vi una pareja que me impactó. Y fue en la milonga. Yo había visto gente bailar, pero ¿vos nunca ya me habías había... bailado? No, no, Nada. nada. Nunca había bailado más que cumbia, cuarteto, Sí, estabas en algún... alejado. Claro, en un cumpleaños y demás. Este, y resulta que, bueno, había visto bailar tango, pero nunca me había pasado algo así. Sí, Y resulta que había un señor que bailaba muy lindo, señor grande, bastante grande, milonguero, y en un momento sacas a bailar a una chica jovencita. La chica era pelada, estaba llena de tatuaje, una pollerita negra con calza y tipo unas zapatillas comunes, sí. No media estaba Skinger. preparada para No, para la media ocasión. Skinger. Yo decía, esta mina no baila tango, ¿viste? Sí, Y se pusieron a bailar y, y desde que empezaron a bailar hasta que terminó la milonga no se despegaron, ¿viste? Y a mí me impactó porque yo decía, para mí se conocen de otra vida. Son dos claro. almas que se reencontraron ahí, los dos súper respetuosos, pero tenían un imán. Y dentro de ellos había algo mágico que estaba sucediendo. Sí, Que capaz que no pasaba en todas las parejas que estábamos viendo. Y yo quedé alucinado y les decía, che, miren, mirá, loco, mirá claro, cómo claro. bailan. Yo no, no puede ser, ¿qué estarán sintiendo? Digo, ¿viste? Y quedé loco ese día y justo había un chico que había tomado algunas clases y me dice, mira, yo algo sé, me dice, ¿te animás a, si querés te saco a bailar, ¿te animás? Él me llevó a mí como líder. Digo, sí, dale, yo estaba Claro. re manija. Y me empezó a llevar, ¿viste? Y me marcaba cositas que más o menos las comprendías. Y bueno, de ese momento me volví loco. Y ese mismo año empecé a tomar clases em, ahí en Avellaneda, en un punto cultural, Sí, gratuitas. Estudié un año y después el año siguiente, em, bueno, ese año empecé a ir a las milongas, viste, reservado. Al otro año conocí a mi maestra actual, que es Yuyu Herrera. sí. La conocí en una milonga y bailé con ella y vino una persona y me dijo, ¿sabes con quién bailaste? No, con Yuyu Herrera, una mujer grande. Ah, mira, no, ella es una gran maestra. Y ella me había dicho cosas re lindas. Y aparte de una genia porque bailó conmigo que era re principiante, Claro, ¿viste? claro, Ella es claro. una grosa. Y bueno, y a partir de ahí pegamos re buena onda. Después empecé a estudiar con ella y ahora ya hace un tiempo que estoy. Y participé con el filete porteño en una milonga de ella que organizaba ahí en Barracas y fue como un éxito porque pinté a la gente en la cara, ¿viste? Como a fin de Ah, mira, año, se mira qué bueno. reservaron, le hacía filete por todos lados, Sí, ¿viste? Y bueno, después en varios festivales y así me fueron vinculando más con el tango y después empecé a trabajar en algunas milongas que me invitaban. Bueno, y ahora estudio con ella, ensayo con compañeras.
¿Hacen muestras? Todavía no, hice algunas presentaciones, pero todavía me falta. O sea, estoy formándome, Bueno, estoy de a poco. ensayando, metiéndole mucho al estudio. Es algo que me gustaría. Este, y bueno, o sea, son mis dos disciplinas a las cuales ahora me dedico. Y de día pinto, a la noche ensayo, me voy a la Bailás. milonga. Y bueno, ya conozco el ambiente, estoy inmerso ahí. Claro, Y bueno, de acá para adelante, estudiando full, para perfeccionar y de a terminar. poquito. Igual las artes yo creo que son ilimitadas Dicen que el tango te en el espera, aprendizaje. Ajá. dicen que el tango te espera. Ahí me mataste, soy un patadura, así que me gusta verlo, pero la verdad que no siento que esté muy bueno en ese ambiente. Y fue como algo accidental también, como que Claro, sucedió. Y después veo que son dos artes que conviven y se llevan muy bien. Y además de que nacen en el mismo contexto, en el mismo lugar, claro, el tango también nace en las orillas, es orillero, nace en las orillas de Buenos Aires, en los conventillos. El filete también, porque las primeras carrocerías estaban ahí en Paseo Colón. sí, Entonces, tienen mucho que ver y hoy en día son como, además de ser patrimonios culturales, también son como dos iconografías típicas de Argentina. sí, El tango en lo musical y el filete en lo visual. Y también hablamos de un filete argentino porque hay fileteadores en todo el país. La comunidad es pequeña, pero sí, eh, es bastante amplio, pintores en todo el país. Y además, bueno, argentino también porque no queremos caer en solo porteño, para no excluir a otros pintores de otros lugares. sí, Y por ahí más el nombre porteño por donde nace, ¿viste? claro, claro, claro. Bueno, sí, aparte que no se encuentra un fileteador era, Fileteador, sí, muy bien. fileteador, perfecto. No se encuentra un fileteador en todos lados. Y la verdad que el que lo hace, por lo general, como no lo veo como algo sencillo. Al Y ser simétrico, con tantos colores, luces, sí, es complejo. cuesta. Entonces, la verdad que el que lo hace como vos está buenísimo. Aparte las cosas que tenés, las obras que también vi que tenés ahí en Instagram, tenés un montón de cosas. Está buenísimo, te felicito por eso. Gracias. Te felicito por el tango. Espero en algún momento poder verte en acción bailando. Dale, sí, algunos videitos ahí voy subiendo a las redes de a poco y siempre vinculándolos, porque es de algún modo mi militancia. Claro, El tango y el filete para mí tienen mucho que ver, conviven muy bien. Y bueno, estamos ahí con algunos proyectos de vincularlos aún más. De hecho, bueno, los zapatos de tango los tengo fileteados. claro, sí, sí, sí. Sí, sí, está Así buenísimo. que Después le voy a sacar una foto para que la gente lo vea en primer plano. estamos ahí. Así que bueno, Jesús, la verdad un placer. Ahora, un momento que más porteño que un filete de tango y unos sanguchitos de miga Uf, el momento más que importante. tiene que traer Damián. Bueno, mira, acá te traje una lámina A y ver. dos stickers Buenísimo. del gauchito No, qué lindo. para que les dé protección. Y bueno, algunos de mis trabajitos que hice. Che, muy bueno. Lo viejo No, el funciona. Eternauta con los pinceles. Sí, ¿Pinceles? en Muy la bien. mochila. Está buenísimo. Está buenísimo. ¿Qué es esto para nosotros? Obvio, sí, sí, sí. Ah, muchas gracias. La verdad, Gracias a ustedes por la muchas invitación. gracias. Un placer. La verdad, Me va a bárbaro. costar levantarme de este sillón y este espacio tan bonito porque Permiso, permiso. estoy súper cómodo. Ahí te hacemos fácil. Adelante. Corremos el arte un poquito. ¿Y esos sanguchitos de dónde vienen? ¡Epa! Esos sanguchitos vienen de ¿Cómo la estás? Nueva Permítame. Esmeralda, ahí en Avenida Monroe 3205, Eso. Eso, yo Coglan. me llevo uno y me voy. Bueno, ya sé dónde los puedo ir a buscar. Sí, 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 están buenísimos. Espectaculares. Así que bueno, nos vamos a quedar comiendo. Bueno, Te agradezco un montón. Miren lo que es este termo. Está bárbaro, es excelente. Es excelente todo. La verdad que me hacía ilusión tener una persona que haga filete. Y bueno, joven, jovencito. encima joven. La verdad que un placer. Un placer y Bueno, de vuelta te felicito, pues está yo buenísimo. los felicito a ustedes por lo que están haciendo. Es muy importante para los artistas. El apoyo Muchísimas gracias. mutuo también de difusión.
Así que bueno, lo que están haciendo está buenísimo y les deseo buen crecimiento. Y Muchísimas gracias. bueno, gracias también. Bueno, muchas gracias. Y muchas gracias a la gente. Vayan a buscarlo en las redes. Jesús Méndez, filete. Punto filetes. Jesús Méndez, punto filete. Vayan a buscarlo. Está buenísimo todo. No se lo pierdan. Me había olvidado. Me Así sentí muy cómodo. muchísimas gracias. Y muchísimas gracias del otro lado. Nos vemos. Hasta luego.